Mis amados, mi nombre es María Hernández. Hoy vamos a hablar de un tema que es Apocalipsis 4. Es un tema preparado, o sea, todo el Apocalipsis yo lo preparo antes porque sí es muy difícil Apocalipsis, ¿cierto? Y bueno, entonces, y es adoración en el cielo y matrimonio y soltería. De eso voy a hablarles hoy. Yo soy María Hernández, maestra de la palabra. Significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a empezar con oración para que este tema Dios se glorifique. Y además la verdad es que lo hago por temor a no cumplir como el tiempo, ¿cierto? A pasarme o algo. Pasarme como de la hora. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques hoy, Señor, y que hagas tu perfecta voluntad con esta palabra. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Apocalipsis se divide en dos partes. Apocalipsis tiene 22 capítulos. Del capítulo 1 al 3 es la visión terrenal. La visión terrenal es cuando Jesús se aparece. Jesús se aparece con una espada en su boca, 7 estrellas en su mano derecha y 7 candelabros en los que él camina. Esa es la visión terrenal. Y en esa visión terrenal él le habla a Juan, que ve esa visión, y le dice: envía este mensaje a las iglesias. Y ese capítulo termina con los 7 mensajes a las iglesias, pues como especificando. Pero toda esta visión es para las 7 iglesias, que yo ya les hablé de las 7 iglesias en las otras partes. Capítulo 1, 2 y 3 habla de las iglesias. Y en esa parte entonces ya vamos a mirar qué más habla de esa visión. Entonces ya empieza una visión celestial. Pero yo tengo unos pendientes de la vez pasada que también siempre me gusta terminar los pendientes. Porque ya les terminé diciendo cuál eran las iglesias, a qué iglesias pertenecía cada uno de ustedes, según cómo se encontraban, según ustedes mismos hicieran un test, ¿cierto? Pero no quiero que se queden solamente con eso, sino que tengan una respuesta. O sea, si uno encuentra algo y dice yo estoy en tal lugar, pues significa qué debo hacer entonces. Entonces de eso voy a hablarles hoy, que es como el pendiente que me queda, y ya entramos entonces en materia cuando termine eso. Listo. Bueno. Entonces este tema hace parte de Apocalipsis de la visión celestial. Y esos son mis canales de contacto: @daza.predicaciones en YouTube, @daza_g2j, mi contacto de correo daza.predicaciones@gmail.com. Bueno, entonces unas notas aclaratorias con respecto a las iglesias. Primero, unas conclusiones del test espiritual. Esto se lo hice como en un esquema mejor. Mire, entonces generalmente son 7 iglesias, pero la iglesia de Filadelfia es la iglesia a la que todos debemos llegar. Después de que llegamos a esa iglesia de Filadelfia, es Dios el que nos hace nacer, como ustedes pueden observar en la tablita, no sé si puedan ver. Filadelfia está en un ovalito verde, pero la iglesia y nacer está con un ovalito blanco. ¿Por qué la puse blanco? Porque pues cuando nacemos de nuevo Dios nos pone vestiduras blancas. Listo. Y esto lo usé como en semáforo. Entonces, rojo, amarillo y verde. Rojo es el que está mal, ¿cierto? Amarillo es el que ha mejorado. Y el verde es el que ya tiene luz verde, pues ya está muy bien, ¿cierto? Ya lo que falta es el Señor, eso ya no es obra de Él. Si uno pertenece a la iglesia de Filadelfia, el nacer lo da Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, todos empezamos por alguna de estas iglesias, por Éfeso, Teatira, Sardis, Pérgamo, Laodicea. Pero Pérgamo se divide en dos. Hay Pérgamo, que son judíos falsos, y Pérgamo, que no son judíos, porque los judíos verdaderos, mis amados, ya significa que creen, por Sardis, por Teatira, por Éfeso, por Laodicea, por Pérgamo, ya sean judíos o no sean judíos. Pero cuando digo estos judíos, significa judíos falsos, ¿cierto? ¿Qué significa judíos falsos? Que no creen en Jesús, porque al decir la palabra judíos verdaderos ya significa una persona que cree realmente en Jesús siendo judía. O sea, me estoy refiriendo realmente al pueblo judío.
Bueno, entonces cuando estas personas pertenecen a estas iglesias, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, la iglesia Éfeso y Sardis, lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre, en agua por inmersión de agua. O sea, tiene que ser completamente la inmersión de agua. No es que le echen agüita en la cabeza, no. Tiene que sumergirse completamente, todito, en agua. Y debe haberse arrepentido de todos sus pecados. ¿Qué significa eso? Pues que si le robó a alguien, le tiene que volver eso que le robó a alguien. Si tiene una casa que fue quitada porque usted la robó o por algo, la tiene que devolver. Usted no se puede quedar con nada. Arrepentirse significa, no es que yo me arrepiento, pero entonces yo me quedo con esa casa, no. O con algo que quité, ¿cierto? No. Tengo que devolver todo. Hay unas cosas específicas que ahorita les voy a hablar más adelantico con respecto a, bueno, yo ya conozco a Cristo, pero yo estuve con una mujer hace 20 años, ya me separé de ella, me casé con ella, me separé y hace 15 años estoy viendo con esta esposa, con esta mujer, tengo hijos, tengo todo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay una respuesta para eso. Y más adelantico se la doy. Entonces, si usted está, usted tiene que arrepentirse. Si está en la iglesia de Sardis o Éfeso, usted se arrepiente, restituye todo, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por inmersión de agua. Y bien, apenas usted hace eso, ya sigue el siguiente paso, que es pasar a la iglesia de Esmirna. Bueno, ¿qué pasa con la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira, con ella pasa algo muy especial, que es que la iglesia de Tiatira no solamente tiene que arrepentirse de sus pecados, porque todos tenemos pecados, ¿cierto? No hay ninguno ninguna persona que pueda decir yo nunca he pecado. No, todos hemos pecado. De pronto no han cometido pecados contra los principales mandamientos, puede que sí, ¿cierto? Pero algún pecado sí tenemos. Y sí tenemos cualquier pecado, cualquier pensamiento, cualquier cosita. Yo les hablé de los pecados más importantes. Hay personas que puede que no tengan esos pecados más importantes, pero aún así todos tenemos pecado. Entonces, igual, la iglesia de Tiatira, lo que pasa con la iglesia de Tiatira, que es que ellos tienen que dejar las doctrinas jezabélicas. Generalmente esas personas pertenecen a iglesias católicas, ortodoxas o anglicanas. ¿Cuáles son esas doctrinas? Pues adoración de santos y a María, y que significa orarles a ellos. Tener imágenes, ¿cierto? Tener imágenes en sus casas, eso también. Y lo tercero es que ellos se bautizaron cuando niños y ahora se pueden negar, como dicen, generalmente se niegan, porque si yo ya estoy bautizado y no están bautizados, porque bautizo significa por inmersión completa de agua y significa que esté grande. No, un niño no se puede arrepentir. Entonces, esas son las tres doctrinas jezabélicas. Entonces ellos deben renunciar a esas doctrinas, pueden seguir yendo a la iglesia católica. Por ejemplo, yo les digo, yo gracias a Dios no estoy sujeta a ningún hombre, ¿me entiende? A ningún ser humano. Yo estoy sujeta a Cristo, ¿cierto? Y espiritualmente así debemos ser todos. Si yo estuviera casada, estaría sujeta humanamente a mi esposo, pero espiritualmente no, ¿cierto? Si él me dice no prediques, yo predico porque tengo que obedecer es a Dios antes que a los hombres. O sea, las cosas espirituales son espirituales, no tiene que ver con las terrenales. Si yo estuviera casada, le obedezco a él en que de pronto un horario especial para yo salir a predicar, ¿cierto? Dedicarle tiempo a él, puedo organizar, pero no significa que voy a dejar de predicar. Eso no significa eso. Entonces a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En este caso el César es el humano y Dios es las cosas espirituales. Las cosas espirituales son netamente espirituales. No le podemos poner ahí otras cosas. Por eso los apóstoles, aunque les decían no prediquen, aunque las leyes decían que no podían predicar, aunque los perseguían, ellos seguían predicando porque es mejor, primero uno obedece a Dios, luego a los hombres. ¿Qué hacían? Pues cuando a ellos en la iglesia primitiva, entonces recordemos el Coliseo romano, a ellos los perseguían, los mataban. ¿Y qué hacían ellos? Pues se escondían, corrían, nunca se enfrentaron al César, nunca. Porque es que la iglesia nunca se enfrenta. O sea, un hijo de Dios no se enfrenta al gobierno que Dios puso. Ese gobierno, aunque sea malo, lo puso Dios. En ese caso era César y creo que en ese tiempo era Nerón, que era muy malo. Pero no se enfrentan a ellos. No se enfrentan. Yo puedo decir en este momento, Nerón era muy malo porque no está gobernando en este momento. Pero si yo estuviera en el tiempo de ellos, no podía emitir juicio contra ningún gobierno que Dios ya puso. O sea, Dios es el que cuando lo quita, yo ya puedo decir lo que quiera. Pero mientras el gobierno esté, yo tengo que callar. Porque eso lo puso Dios. Si yo me enfrento a cualquier gobierno, me enfrento a Dios. ¿Por qué les dije esto? No sé. Sí, porque al César lo que es del César. No mezclemos. Unas cosas son los gobiernos humanos, una cosa es si estás casado, pero la obra de Dios tiene que ver, es algo espiritual.
No tiene nada que ver, nadie te puede venir a gobernar a decir no prediques, así no puedes predicar, así no puedes hacer. El único que nos puede decir es el Espíritu Santo. Como hermanos podemos enseñar, yo puedo recibir enseñanza de otros, claro que sí, pero tengo que mirar que todo sea conforme a la Escritura, como la iglesia de Berea, mirar si lo que me están diciendo, si es acorde, si no, yo lo desecho, porque si ese hermano está trayendo algo que está en su mente, pero no viene de Dios, pues no, yo estoy sirviendo a Dios en este momento, no al César. Cuando yo sirvo al César, yo le hago caso a las cosas que son del César. Y las cosas del César son diferentes de las cosas de Dios. Las cosas del César es lo material de esta vida, el trabajo de esta vida. Las cosas de Dios es lo espiritual, servir a Dios, evangelizar. Esas son las cosas de Dios. No tienen nada que ver con dinero. Bueno, entonces la iglesia de Tiatira tendría que hacer eso. El paso 3, primero arrepentirse de esas cosas. Por eso cuando yo les y pueden volver a la iglesia católica. Simplemente es que no se paren ante las imágenes a orarle, ¿cierto? Cuando estén orando a María, usted no le ora a María. Yo entré a las iglesias católicas, hace por ahí 2 años entré, y yo cuando estaba en la oración del Dios te salve María, pues yo esa oración no la rezaba. Yo cerraba mis ojos y le oraba a Dios normal. Y cuando decía el Padre Nuestro, pues sí, esa oración es de Dios. Esa oración la podemos orar o la podemos rezar, no hay problema. Y yo también les cuento esto, a mí me gusta decir esto para que ustedes sepan qué tipo de persona soy, para que el que quiera se vaya, porque yo no estoy para decir yo soy evangélica y yo sigo lo de los evangélicos, no, yo soy hija de Dios y yo no sigo a nadie, solamente al Señor Jesucristo y lo que Él me diga en su palabra, ¿cierto? Y sigo lo que digan los apóstoles y los profetas, pero no revelados por ningún hombre, lo que yo encuentro en la Escritura. Le pido al Espíritu Santo que me guíe siempre, porque yo no quiero someterme a las cosas espirituales a los hombres. No, esas son cosas espirituales, me someto exclusivamente a Dios y su palabra. Entonces, ¿yo qué hago? Yo muchas veces, hasta yo creo que hace menos de 4 meses creo, no estoy segura, o menos de 6, una vez entré a la iglesia católica y comulgué. O sea, simplemente estaban unos cánticos muy lindos hacia Cristo, hacia Jesús, y yo dije, no, están en comunión. Entré y comulgué y me volví a salir y me fui porque pues tenía cosas por hacer, no porque no puedo estar allá porque qué horror, qué horrible. No, la verdad, a mí antes lo que menos prefiero ir a la iglesia católica que ir a una iglesia evangélica, porque encuentro mucha oración a hombre, mucho nosotros sí somos y los católicos no, mucha cosa de esa, y mucho el diezmo y es así, y son ofrendas, y encuentro mucha cosa que a mí no me gusta, y muchas predicaciones que no vienen de Dios, mucho de prosperidad. Entonces no me gusta. Entonces, generalmente no. Y a la iglesia católica tampoco es que vaya. Yo más que todo, yo predico en las casas, ahí es donde yo me congrego con hermanos, y así es, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Entonces, les quería contar como esto. Bueno, y entonces sí, ¿por qué les dije eso? Para que ustedes no digan, ay, es que yo no le estoy... Yo creo que ese es el error de Martín Lutero, de querer decir a las personas sálganse de la iglesia. No tienen que salirse de la iglesia, el Señor no manda que se salgan de la iglesia. Si usted lee Apocalipsis 2, que habla de la iglesia de Tiatira, Dios no dice váyanse de esa iglesia, Dios dice, o sea, no hagan las obras de Jezabel, eso es lo que dice, no sigan a Jezabel, y Jezabel es hacer esas 3 obras que yo conozco, no sé si haya más, pero yo creo que esas son las 3 fundamentales y básicas, ¿cierto? Y creo que de ahí se derivan todas las demás si tienen alguna cosa. Y también, por ejemplo, o por eso mismo, y tampoco orarle a difuntos, o sea, uno tiene que orarle tampoco a los difuntos, porque eso no tiene sentido. O sea, Señor dice, solamente es que el hombre viva una vez y después el juicio. O sea, ya después de que tú te mueres ya no hay nada que hacer. Lean la parábola de Lázaro y el hombre rico y se darán cuenta que después de muerto no hay nada que hacer. Esas oraciones no sirven de nada. Esas oraciones simplemente le están diciendo a la persona, lo engañan y dicen... De pronto la persona piensa, bueno, mi familia es tan religiosa que después de que yo me muera van a hacer misas por mí, así me van a salvar. Nadie se salva por misa, mi amado. No se salvan por eso, ni porque alguien ore. Usted se salva. Yo oro por usted, yo oro por mi familia, yo oro por cualquiera. Pero la oración sirve es para que esa persona vuelva en sí, se arrepiente y se bautice. Esa es la salvación, no hay otra cosa. Pero obviamente no es obligatorio bautizarse. Si usted está en una cama postrado y no se puede bautizar, Dios no va a decir, si usted cree en Jesús, usted es salvo. El bautismo simplemente es una señal de que usted realmente creyó en Jesús, ¿cierto? Como casarse. Casarse es una señal de que usted realmente quiere a esa mujer. Es lo que debería hacer, ¿cierto? Usted la quiere tanto que usted se casa con ella. El hombre que no se casa con una mujer, pues, es simple, no la quiere, porque no la lleva hasta el matrimonio. No hay nada más que decir, ¿cierto?
Entonces simplemente es una señal. Ahora, no todo el que se casa con una mujer la ama. Puede ser que se case con ella por dinero, por otras cosas. Asimismo, el que se bautiza en agua, no necesariamente tiene que ser porque crea en Jesús. Puede ser para manipular, porque quiere que le crean en esa iglesia, cualquier otra cosa. Y no porque crea en Jesús. Por ejemplo, Judas se bautizó, pero no creía en Jesús realmente. Simplemente estuvo ahí por dinero. Entonces, mis amados, todo el que cree en Jesús se bautiza siempre y cuando lo pueda hacer. Es decir, alguien agonizando obviamente no se puede bautizar, ¿cierto? Pero siempre y cuando lo pueda hacer. Y eso significa que haya alguien disponible para bautizarlo, que haya agua, ¿cierto? Un lugar. Entonces, bueno, ya pasamos a la iglesia. Dios mío, ¿cuánto voy? 15 minutos. Ok, vamos, entonces veamos la iglesia de Tiatira. Entonces la iglesia de Tiatira apenas haga eso, abandone esas cosas también. Entonces pasa al punto 1, que es arrepentirse de todos sus pecados, creer en Jesús y bautizarse en agua, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo primero un paso 2 y después el paso 1. ¿Por qué? Porque la iglesia, al igual que la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira primero el paso 3, después el paso 1. La iglesia de Pérgamo son personas que pertenecen a otras religiones, entonces tienen otros dioses. La iglesia católica no pertenece a otras religiones, es una iglesia cristiana. Cree en el Hijo de Dios, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Listo. Pero entonces son otras iglesias como por ejemplo el Islam, budismo, hinduismo. Todas esas iglesias tienen que abandonar esos ídolos. Primero tienen que abandonar esos ídolos. Y después de que abandone, estoy hablando de la iglesia de Pérgamo, los que no son judíos. Es decir, gente que vive en Asia, eso generalmente es para gente que vive en Asia, que allá es donde están malas doctrinas, o que vivan en otros países donde tengan ese tipo pertenezcan a otras religiones, que no tengan a Jesús como centro. Y eso implica también los testigos de Jehová, porque Jesús no es el centro para ellos. Implica a los mormones, Jesús no es el centro para ellos, porque Jesús no es para ellos, no es Dios, no es el Hijo de Dios que vino en carne. También los adventistas, que también creen en otras cosas, no creen propiamente en la Biblia, sino en cosas que dicen que Elena White y otras personas, ¿cierto? Uno tiene que afirmarse en la escritura. ¿Y cuál otro? Hay un cuarto, pero en este momento no me acuerdo. Mormones, adventistas, séptimo día. Bueno, los testigos de Jehová. Ok, ellos primero se tienen que arrepentir de eso. Es decir, los testigos de Jehová, ¿qué creen? Por ejemplo, ¿de qué se tienen que arrepentir los testigos de Jehová? Ellos creen que la interpretación de la Biblia es por un cuerpo gobernante. Tienen que arrepentirse porque el único que da la interpretación de la Biblia es Jesucristo. Entonces ellos primero tienen que arrepentirse de eso que creen, de esa idolatría a ese cuerpo gobernante, de esa idolatría a Elena White, de esa idolatría a todos esos hombres que crearon esas falsas doctrinas. Y ya volverse a Dios, creer en el Hijo de Dios, bautizarse, y entonces de esa manera encuentran la salvación. Ok, sí. Bueno, entonces estamos en la iglesia de Pérgamo, los no judíos. Listo, vamos para la iglesia de Laodicea. Con la iglesia de Laodicea pasa algo muy particular. Es que la iglesia de Laodicea tiene que bautizarse para perdón de pecados, tiene que arrepentirse, todo eso el paso 1. Pero con la iglesia de Laodicea ellos después de haber hecho eso, tienen que mirar si en su corazón, después de haberse bautizado o algo, tienen mucho amor por el dinero. Porque ese amor por el dinero no deja que ellos nazcan de nuevo. Ese amor por el dinero no permite un nacimiento de nuevo, porque los deja ahí estancados. Entonces, listo, vamos en la iglesia de la Odisea, ¿ok? Ya se bautizaron, ya esto. Si ellos dejan ese amor al dinero, pasan a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia pobre. No es que sea pobre y miserable y que tengo que ser. No, es el amor al dinero. Es decir, usted puede tener sus comodidades. Sí, puede tener sus comodidades, pero esas comodidades no sean más allá. No sean unas comodidades de que usted esté gastando plata en un avión privado cuando usted no puede alimentar una multitud. O sea, cosas que no tienen sentido. Un avión privado que está guardado, que usted lo usa una vez, cada muy poquito. Ya si lo usa muy seguido y es para su trabajo y esto, pues sí tiene sentido. Pero si es algo que usted antes lo perjudica, que está ahí solamente de lujo, no, las cosas que son de lujo, no, son cosas que son útiles para usted, que usted utiliza. Entonces es pasar a la iglesia de Esmirna. Entonces inmediatamente usted se pasa a la iglesia, ahí mismo se pasa a la iglesia de Esmirna. Después de que hace todo esto, de cualquiera de esas iglesias, usted pasa a la iglesia de Esmirna inmediatamente. Si no pasa a la iglesia de Esmirna, significa que usted de alguna manera no ha creído realmente en Jesús, no se ha bautizado realmente, o sea, no ha hecho las cosas con fe y no se ha arrepentido y sigue en pecado. Entonces, eso. Bueno, después de que usted pase a la iglesia de Esmirna, entonces tiene que pasar al punto 5, que es
Bueno, pero antes de eso, entonces tenemos en Pérgamo los falsos judíos. Esos son judíos que no creen todavía en Jesús. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Tienen que arrepentirse y creer en Jesús y bautizarse. Y también ellos tienen que pasar al punto 4, que es que ellos deben evangelizar en toda Asia, ¿cierto? Creo que aquí me equivoqué. Bueno, ellos deben bautizarse, creer en Jesús. E inmediatamente pasan a Pérgamo a los judíos verdaderos, o sea, judíos que creen en Jesús. Y después de que ellos hagan eso, el punto 4, que es que debería estar de aquí hasta allá, ellos deben evangelizar. Lo que ellos tienen que hacer es evangelizar en toda... no. Ellos tienen que evangelizar, sí, es el 4. Evangelizar en Asia, que es donde ellos están, ¿cierto? O en donde se encuentren, pero principalmente ellos son los que deben evangelizar en Asia, porque allá se encuentran ellos. Y ellos son los que van a tomar todo ese territorio de Asia, donde están la mayoría de religiones y donde las religiones paganas. O sea, allá son más religiones paganas que cristianismo. Cuando ellos evangelicen, empiecen a evangelizar, pues entonces ya se puede considerar que pertenecen a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, ya están listos para nacer. Cuando ya todas esas personas que estaban en rojo de las iglesias pasan a la iglesia de Esmirna, entonces ya pueden, ya están listos para pasar a la iglesia de Filadelfia. Primero están en la iglesia de Esmirna, después pasan a la iglesia de Filadelfia. ¿Eso quién lo hace? Dios es el que hace. Las pruebas las pone Dios, ¿cierto? Y cuando pasan a la iglesia de Filadelfia significa que ya están listas para nacer, y el que hace que nazcan es el Señor Jesús. Bueno, ay Dios, me demoré muchísimo, pero bueno. Espero que me haya hecho entender con este tema, ¿cierto? Aquí, entonces, unas aclaraciones y unas convicciones personales. Esta es una convicción personal, la pongo así, porque es un tema muy debatido en las iglesias y con la escritura. La escritura, si uno quiere ser muy radical, es radical. Y eso, usted se casó, ya se casó, y no puede, no hay nada que hacer. Si usted quiere seguir al Señor, pues simplemente vuelva con su esposa o quédese soltero. O sea, eso no puede hacer, y eso garantiza, usted tiene salvación, sí. ¿Sí? Usted tiene salvación, claro. Si usted hace eso, tiene la salvación. Pero, eso ya es convicción personal mío. O sea, mío. Yo leyendo la escritura encontré esto. Encontré como una salida, una puerta, como un comodín, como un escape, como algo para esas personas que ya estuvieron casadas y ya llevan mucho tiempo casadas en adulterio, porque se separaron hace tiempo de su pareja y ya llevan 20 años viviendo en adulterio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, yo estando pues pastoreando este tipo de personas y orándole al Señor, he llegado a esta conclusión, pero es mía, no es la palabra de Dios, porque no hay algo que el Señor diga, es así y es así. No, lo único que es así es, y que tiene totalmente garantía es, usted se separó, usted vive solo o vuelve con su esposa. Eso tiene la garantía 100% de Dios, que no está adulterando, ¿cierto? Pero bueno, entonces, esa es la convicción mía personal. Si un hombre y una mujer tienen una unión marital exclusiva desde hace varios años, entonces estoy hablando de exclusividad. No es que el hombre se separó de su esposa, o sea, que el hombre tiene su matrimonio y a la par está viviendo hace también 20 años con una mujer. Ya eso no se cuenta. Estoy diciendo una relación exclusiva donde él dejó a su esposa y se fue a vivir con otra mujer y ya lleva mucho tiempo viviendo con esta mujer, pero ya no volvió con la esposa. Bueno, y entonces, si un hombre y una mujer tienen una unión marital exclusiva desde hace varios años y estando juntos reciben el Evangelio de Cristo, sin importar si este hogar fue posterior a un adulterio, las personas son perdonadas al venir a Cristo y pueden santificar su hogar casándose y bautizándose en agua para perdón de todos sus pecados. Pero si la persona sigue sintiendo condenación, no puede hacer esto, porque tiene que creer que en Cristo las cosas son hechas nuevas y que Dios no está interesado en dañar su hogar, sino en restaurar y remidir corazones. Ese texto lo escribí yo, por eso puse convicción personal, porque la gente piensa, ay, eso está en la Biblia. No, es una convicción personal, ¿y con qué me baso? Con esas otras escrituras que sí están en la Biblia. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa es mi convicción personal, que si esta persona ya lleva 20 años y tiene un hogar bonito con esta persona y con la otra se separó, porque por alguna razón, o sea, la escritura sí es muy enfática, si la mujer le fue infiel al hombre, el hombre se puede seguir casando con otra mujer. Eso dice la escritura, no le traje el texto, pero sí. Si una mujer le es infiel al hombre, el hombre se puede separar. Pero creo que para la mujer no es lo mismo. No es lo mismo una infidelidad de una mujer que una infidelidad de un hombre. Lo lamento, pero así está en la escritura.
Entonces, porque no es lo mismo, o sea, el hombre representa a Dios de alguna manera y la mujer representa pues como la iglesia. Entonces no son iguales, no estamos al mismo nivel en ese sentido. Es lo que encuentro en la escritura. Entonces, pero si no fue por caso de infidelidad, entonces el hombre igual se separó de ella antes, entonces viene esto, que son nuevas criaturas, vienen a Cristo, entonces esos son nuevos, las cosas viejas pasaron, Dios vuelve a crear y Dios restaura. Dios es especial en restaurar, entonces Dios puede restaurar ese matrimonio. Dios puede santificarlo, esa es mi convicción. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, eso es lo que me mueve, porque yo lo que quiero es que la gente se salve, no simplemente decirles, tienes que hacerlo muy difícil, muy difícil. Y si Dios no quiere que sea tan difícil, si Dios quiere que sea más fácil, si Dios no quiere ponernos cargas tan pesadas, cargas tan difíciles, imagina un hombre decirte tenés que quedar solo, cuando él ya ha vivido 20 años con una mujer y ya sabe que es vivir en hogar y le gusta eso, y no solamente es volver con esa mujer que puede que no lo haya traicionado, pero es una mala mujer, una mujer que lo vive maldiciendo, todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Usted qué haría? Le pregunto, ¿usted qué haría? ¿Usted qué quisiera? Bueno, yo encontré esta puerta de escape y la uso con fe, y la uso creyendo que así es. Bueno, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si no hacemos las cosas con fe no sirve de nada. Mi amado, mire, por eso es que es tan importante que usted sepa que es pecado y que no es pecado. Porque si usted está metido en un lugar donde le dicen que el café es pecado y usted dice, no, eso es pecado, eso es pecado, el día que usted tome café, usted está pecando. Porque pecado, mi amado, no es solamente hacer aquello, no es solamente lo que Dios manda, sino lo que su conciencia le dice que es pecado. Si su conciencia le dice que algo es pecado y usted cree que eso es pecado, si usted lo hace, está transgrediendo su conciencia. Y todo lo que transgrede la conciencia nuestra es pecado. No podemos transgredir nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar cosas que no sean pecado. O sea, no que nos presionen con cosas que son pecado y no lo son. Para que no vivamos ahí como esclavizados, como atados. Tenemos que tener como libertad, por eso es importante conocer más de la escritura, conocer más de Dios, relacionarnos con Dios, para que cosas que no son pecado no las tengamos como pecado. Dice 1 Corintios 7:9, pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues no les vale casarse que consumirse de pasión. O sea, entonces la persona dice, no, yo me quedo soltero, y de pronto no es capaz. Y entonces es más fácil, o sea, una persona que se separó dice, no, yo me quedo soltero porque así dice el Señor, yo soy capaz y como esa mujer no puedo volver, entonces yo me quedo soltero. Y se queda soltero y no, de pronto no es capaz de soportar eso y también se va a perder mi amado. Entonces, es la razón es la salvación. Lo que me motiva a mí es la salvación de las almas, no es ninguna otra motivación. Entonces, si yo encuentro algo en la escritura que con lo que pueda servirle a alguien, yo la voy a usar. Bueno, mi amado va a seguir. Entonces, aquí en la escritura, otra aclaración. Todo el que venga a Cristo queda perdonado. Eso es así. Venir a Cristo implica dejar el pecado, creer en Él y bautizarse en agua siendo mayor de 12 años. Pongo esto mayor de 12 años porque es la edad en la que Cristo empezó a ir al templo y es la edad en que los judíos empiezan a ir al templo. Y es la edad en que los niños ya pueden tener conciencia. Entonces un niño de 14, de 13, está bien entregado en la iglesia, está sirviendo al Señor y se quiere bautizar porque uno le va a negar, ¿cierto? Si él tiene la convicción de pecados, si uno ve los cambios en su vida, sí lo puede bautizar. Igual el bautizo se hace una sola vez, ya cuando crezca si es grande no significa que se tenga que volver a bautizar. Bueno, un católico o un ortodoxo anglicano puede ser bautizado si abandona las doctrinas jezabélicas, aunque continúe yendo a estas iglesias. Por eso les compartí que yo no tengo problema en entrar a una iglesia católica, ningún problema. Amanecer allá sí tengo mucho problema, yo creo que hasta cualquier católico, porque esas imágenes nos dan mucho miedo a todos. Bueno, entonces las doctrinas jezabélicas son imágenes religiosas, el bautizo de bebés, orar a María o a otro santo de la iglesia católica, ortodoxa o anglicana. Me estoy refiriendo justamente a esto porque estamos hablando del católico, ortodoxo y anglicano, ¿cierto? Para las otras personas tienen que renunciar también a sus oraciones a Buda, a todos los demás, y a esas meditaciones, a esas cosas que no vienen de Dios. Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema de Apocalipsis 4. Bueno, capítulo 4. Después... son media hora. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder. Entonces mire, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces aquí empieza la visión
celestial. Listo. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo diciendo: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de una esmeralda. Bueno, entonces, habían 24 ancianos. Ay, Dios mío, ¿será que lo quité? No puedo creerlo. Ah, bueno, es que lo puse al revés. Entonces, ¿quién estaba sentado en el trono? Pues entonces el que estaba sentado en el trono, vamos a leer Génesis 1:1 de Juan 1, del 1 al 3. Dice: en el principio era el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Entonces, ¿quién estaba ahí? Pues Jesús, el Padre y el Hijo estaban sentados en el trono, por como uno solo. El Padre estaba, pero Jesús estaba dentro de él. Entonces dice la Escritura en Juan 1:14: el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, antes no existía como tal que pudiéramos ver dos personas, solamente se veía una sola, porque era el que estaba sentado en el trono. Pero estando sentado en el trono, el Logos estaba ahí dentro, o sea, Jesús estaba dentro del Padre. Entonces dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos en el Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos. O sea que Dios, si había otra persona más, ¿cierto? Si hay persona, como Dios es uno solo, pero como persona, si había otra persona más. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces la gente dice: no, es que Dios dijo le dijo a los ángeles: hagamos al hombre a nuestra imagen. No, si no hubiera dicho en el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios y de los ángeles. Ahí no dice eso, dice a imagen de Dios lo creó. ¿Listo, mis amados? Entonces, siempre ha estado el Padre y el Hijo, siempre han existido. Bueno, en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se estaba refiriendo aquí va a ser al hombre y a la mujer espiritualmente. Por eso en Génesis 2 hizo al hombre carnalmente, ¿cierto? Que formó un cuerpo y le puso el espíritu del varón, se lo puso a Adán, y el espíritu de la mujer se lo puso a Eva. Bueno, la eternidad del Hijo. Entonces dice Proverbios 34: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí, sabes, o sea, Dios tiene un hijo, mi amado. Y si Dios tiene un hijo, es igual a él. Si Dios es eterno, su hijo tiene que ser eterno. Entonces, Proverbios 34, para que lo lean. Y ahora, la pregunta es: ¿quién subió al cielo y descendió? Pues el Señor Jesús respondió: ninguno. Dice Juan 3:13: nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Lo que el Señor dice: nadie subió al cielo y descendió. Para que le expliquen a usted cómo es Dios. Nadie ha hecho eso. Pero el Hijo del Hombre sí. Subió y descendió. Ahora vemos a un apóstol Pablo que sí subió en espíritu, y a un apóstol Juan que subió en espíritu al cielo. Pero esto fue después de que Cristo viniera, mi amado. Eso es diferente. O sea, cuando Cristo vino, nadie había subido al cielo y descendió para decirnos cosas. Ahora sí hay hombres que suban al cielo y desciendan, pero antes no. Y aquí la pregunta es: ¿quién subió? O sea, hasta esa fecha nadie lo había hecho hasta que vino Cristo. Entonces Cristo respondió esa pregunta: nadie subió al cielo y descendió. Solamente el que descendió del cielo es el que les está hablando a ustedes de quién es realmente Dios. Y ya después de que creemos en Jesús, entonces muchos han subido al cielo. No solamente los apóstoles, mucha gente ha tenido visiones también, pero esas visiones tienen que concordar con las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos aquí.
Ahora vamos a leer el capítulo, vamos en el versículo 4. Dice, y alrededor del trono hay 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante a cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Bueno, los 24 ancianos son los 12, considero que son los 12 apóstoles y los 12 y las 12 tribus de Israel, porque el Señor dijo que ellos se iban a sentar en el trono de Dios, ¿cierto? Entonces, ellos son. Debemos entender que estas visiones, aunque obviamente cuando eso no decía, pero es que cuando eso no existían los apóstoles, el Señor nos da visiones, una visión, en el Señor no hay temporalidad, recordemos, en Dios no hay temporalidad. Mientras yo estoy aquí en espíritu, mientras yo estoy aquí en cuerpo y espíritu, ya mi espíritu está con Dios. Desde antes de que yo existiera, desde siempre, yo creo que mi espíritu ha estado con Dios. O desde que nací, no sé. Mi espíritu está con el Señor. Así era con estas personas, porque en Dios no hay esa temporalidad. Dios no está sujeto a tiempo. Entonces los 12 apóstoles y las 12 tribus. Entonces, ¿cuáles son? Entonces son Simón Pedro, Andrés, Santiago, son los 12 apóstoles. Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, también llamado Judas, hijo de Jacobo, Simón el Celoto y Matías, que reemplazó a Judas Iscariote. O sea, en los apóstoles hay 2 Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces sí, siguen siendo 12, solamente que Judas fue desechado. Eso nos da una muestra, mi amado, de que Dios a todo el mundo nos da oportunidad de salvación. Que sean desechados ya es otra cosa. Muchos son los llamados, mejor dicho, todos hemos sido llamados, pero pocos han sido escogidos. ¿Por qué? Porque no corren al llamado de Dios. Sí, por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, las 12 tribus de Israel, como están en Apocalipsis 7, son Judá, Rubén, Gad, Aser, Nectalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, José y Benjamín. Entonces esos son los 24 ancianos, considero que esos son los 24 ancianos. Y los 7 espíritus de Dios. En Isaías 11:2 nos dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él. Entonces aquí están los 7 espíritus. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí están los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo. Pero no está hablando de 7 espíritus, porque ahorita mañana, no sé si en Apocalipsis 4 o en Apocalipsis 5, vamos a leer. En el Apocalipsis 5:6 vamos a hablar del Cordero. Y en el Cordero, en Apocalipsis 5. Y en el Cordero, mis amados, tiene 5 ojos. Porque cuando el Señor recibió el Espíritu Santo, lo recibió así como estos 7 espíritus. Por eso tiene 7 ojos. Dice, el Cordero que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces nos están diciendo desde antemano, desde el principio, que todo apunta a Cristo. Los 12 apóstoles son de Cristo. Las 12 tribus eran para traer a Cristo. ¿Cierto? Por medio de él vino Cristo, de ellos vino Cristo. O sea, toda la escritura apunta a Cristo, porque por medio de él está nuestra salvación. Entonces, estos espíritus, 7 espíritus cayeron en Jesús cuando se bautizó. Dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿para qué son esos espíritus? ¿Para qué son esos 7 espíritus que vienen sobre Jesús? Es para salvar, es para dar salvación. ¿Cristo para qué vino? Para libertarnos. Esa es la razón. En Juan 1:33 dice, yo todavía no sabía quién era, está hablando Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo, y esto es muy importante. Bueno, entonces Jesucristo, aun siendo hijo, necesitó la unción del Espíritu Santo para obedecer hasta el final. O sea, Jesucristo, ¿qué fue lo que obedeció Jesucristo sin que viniera sobre él el Espíritu Santo? Él obedeció en irse a bautizar. Cuando se bautizó, que es lo que nosotros tenemos que hacer, cuando se bautizó en agua, entonces el Espíritu fue que cayó sobre él y lo ungió, ¿cierto?
El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. O sea, Jesucristo desde que nació era Hijo de Dios. Pero cuando se bautizó fue que vino sobre él los 7 espíritus, fue ungido con poder. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. O sea, Jesucristo siempre ha existido. Es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le preparó? Un cuerpo. Ese cuerpo fue en María. En María el Padre le preparó un cuerpo a Jesús y entonces el Espíritu de Jesús vino sobre María, pues entró en María porque dice, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Recordemos cuando Adán y Eva fueron creados, cuando Adán, sobre todo a Eva no nos dicen cómo la crearon, pero a Adán sí nos dicen cómo. El Señor hizo barro y sopló sobre ella el Espíritu que ya había creado en Génesis 1, sobre él, sobre Adán. El Espíritu de varón que había creado en Génesis 1 sopló ahí. Entonces el mismo Espíritu Santo metió a Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, ahí en ese, no sé si óvulo de María, ¿cierto? Entonces ahí fue que el Señor se engendró el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. O Jesucristo era, desde que nació, es el Hijo de Dios. O sea, él siempre ha sido el Hijo de Dios, pero cuando nació como humano, seguía siendo el Hijo de Dios. Pero solamente cuando obedece, aprendió la obediencia. Lo primero que él obedeció fue a bautizarse. Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero él insistió. Bueno, dice Filipenses 2:5-8, allá pues en vosotros mismos sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo siempre ha sido Dios, es el Hijo de Dios, pero se hizo hombre por amor a nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Sigamos entonces con ya para terminando, pues no vamos a terminar todavía, pero sí, este es el final del capítulo 4. Y el primer ser viviente es semejante a un león. Entonces son 4 seres vivientes. Entonces nos está diciendo, el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tiene 6 alas alrededor. Por dentro están llenos de ojos, y no se dan reposo día y noche gritando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que viene. Mis amados, miremos que esos seres vivientes tienen cada uno 6 alas. Entonces, esas 6 alas están representando al hombre. Esos seres vivientes son humanos, ¿cierto? Así como los ancianos, esos 24 ancianos que están sentados en el trono son humanos, esos seres vivientes también son humanos. Y ahorita les voy a mostrar quiénes, creo yo, y según la escritura, es más probable que sean esos seres humanos. Entonces, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los seres vivientes darán gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y colocarán sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces por eso es que nos dice en Juan 1 que por él fueron creadas todas las cosas, tanto por el Padre como por el Hijo. Espero que esto no se vaya a detener. Ok, bueno, aquí les hice un cuadrito donde vamos a analizar esos seres vivientes. Entonces, el primero es león, el segundo un becerro, el tercero un hombre y el cuarto un águila. Porque el Señor no hace las cosas arbitrariamente, ¿cierto? Primero, el león, Jesús tenía que venir del linaje de David, tenía que nacer de la tribu de Judá. O sea, María, el que marca la promesa tiene que ser el hombre, ¿cierto? María, o sea, realmente Jesús, Dios escogió tanto a María como a José. Sí, y los dos pertenecían a la tribu de Judá. Por decir, si María no se podía casar con alguien que fuera levita, porque el linaje viene por el hombre, ¿cierto? Entonces no podía María casarse con un levita. Entonces Dios realmente escogió a los dos, tanto a María como a José. Entonces, primero Jesús vino desde la tribu de Judá como león, pero él se hizo un becerro. Primero ¿qué es un becerro? Es un siervo. Entonces él se hizo siervo.
Él vino a la tierra como hombre, pero teniendo en su mente que iba a venir a ser un hombre que servía, ¿sí? No iba a venir un hombre a mirar que si conocía esposa, si formaba un hogar, si tenía riquezas, no. Él vino de una vez, entonces primero nació de ese linaje como rey, pero venía a servir. Vea esa contrariedad, un rey que viene a servir. Es bonito. Entonces ahí sí podemos ver que Jesús es un hombre y luego Jesús fue glorificado y igual Jesús es Dios. Eso es lo que representa el águila, que Jesús es Dios. Entonces, en el evangelio que nos habla que Jesús es el rey, es el evangelio de Mateo. El de Marcos nos habla que Jesús es un becerro, que es un siervo. El del hombre es Lucas, el evangelio de Lucas, y que Jesús es Dios, el evangelio de, no lo puse acá, pero es el evangelio de Juan. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús viene del linaje de David? Es el verdadero hijo de David. Realmente Dios le prometió a David, le dijo, en ti te haré un hijo que vaya a ser rey para siempre. Y David no tuvo un hijo que fuera rey para siempre. Es por eso cuando Jesús vino, dijeron, Hosana al hijo de David, porque es el rey para siempre, es Jesús. Bueno, Isaac representa, entonces, ¿cuáles son los hombres que están sentados allá? Es el rey David, que es la imagen del león, que es semejante al león. Es Isaac, que es la imagen como el becerro, porque Isaac fue el que fue ofrecido como sacrificio. Y es Jacob, que representa como al hombre, porque Jacob fue el que se enfrentó a Dios y a los hombres y venció, y le cambiaron el nombre, realmente no es Jacob, sino Israel, ¿cierto? Entonces ahí es Israel el que está sentado, que no es Israel el pueblo, sino Israel, el patriarca de Israel. Bueno, y el águila representa a Abraham, porque Abraham, ahorita les muestro por qué razón. Bueno, entonces, ¿qué relación tienen esas 4 personas, esos 4 patriarcas principales o esos 4 seres vivientes con Jesús? Bueno, que Jesús es el hijo de David. Con Isaac, Jesús fue el sustituto. Cuando ahorita le muestro los pasajes, pero él fue el sustituto para Isaac. O sea, Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero Jesús fue el sustituto para eso. ¿Y por qué Jesús vino? Un becerro es alguien que sirve, es un siervo. Entonces Jesús vino a servir, no a ser servido. En Jacob, ¿qué relación tiene con Jacob? Porque Jesús viene de la tribu de Judá, que es uno de los hijos de Jacob, que es un hijo de Jacob. Además, que también viene de María, ¿cierto? Nació de María, es el linaje de la mujer. Bueno, ¿por qué un águila? Porque es la simiente de Abraham, y el que representamos como Abraham, y el que representamos como el águila es Abraham, porque Abraham fue el que el Señor le dijo, mira, y donde alcances a observar, eso te pertenece. Ya les voy a mostrar los pasajes. Entonces aquí, el león, David, entonces que es hijo, Jesús es hijo de David, dice la genealogía de José. Genealogía de José. Libro en Mateo 1, versículo 1 y 16 dice lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahí nos están hablando realmente la genealogía de José. Que viene, es el padre de José es Jacob. No Jacob el de las 12 tribus, pues, pero sí otro Jacob. Y vemos aquí, les voy a mostrar el otro, donde nos van a mostrar la genealogía de María, pero nos dicen que José viene de Leví, pero no es Leví, porque seguramente Leví era el padre de María, porque la mujer como tal no dan genealogía de la mujer, sino que en vez de la mujer pone la genealogía del hombre. Entonces está aquí en esta. Solamente les vamos a mostrar este pedacito. Genealogía de María. Entonces está en Lucas 3, 23, 28. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Leví. Entonces, ¿cómo puede ser hijo de Jacob y a la vez hijo de Leví? Porque aquí es la genealogía de María. Porque el Evangelio de Lucas nos habla de la genealogía de Jesús como hombre. Entonces Jesús solamente tiene 2 genealogías, no vas a encontrar más. Una está en Mateo, que es la genealogía como rey, y nos habla de que viene del linaje de David, entonces la genealogía de José. Por eso, cuando Jesús se fue bautizado a los 30 años y empezó su ministerio, ya su padre había muerto. Su padre legal naturalmente, ¿cierto? Legal aquí para la tierra, que era José. Él era legalmente hijo de José, pero carnalmente no. Recordemos, era del Espíritu Santo y de María. Entonces, sí, mi amado, siempre cuando un rey va a gobernar,
el hijo tiene que morir. Incluso ahorita les voy a mostrar por eso. El único rey que yo creo, y si ustedes tienen otro, me dicen. El único rey que empezó a gobernar aún con su padre vivo es Salomón, y eso tiene un sentido, porque Dios le dijo a Salomón, David, David, yo te voy a dar un hijo después de que tú mueras y seas enterrado, o sea, al tiempo, y ese rey va a reinar eternamente. Y ese es el que me va a construir una casa. ¿Quién le construyó casa al Señor material? Pues Salomón. Pero Salomón no empezó a gobernar después de que David fuera enterrado. Él empezó a gobernar antes. David estaba todavía vivo cuando empezó a gobernar Salomón. Entonces, para que entendamos que el verdadero que construye casa es Jesucristo. Bueno, ya yo creo que le leí esto. Vamos entonces con el león. Entonces, la genealogía de José. Salomón fue rey antes que David muriera. Eso ya se lo acabo de decir. Segunda Samuel 7, 12, 13 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Le está hablando Dios a David. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Entonces, un trono que es para siempre. Dice, cuando tú hayas muerto, ese es Jesús, no puede ser Salomón. 2. El becerro o Isaac. Jesús fue el becerro sustituto de Isaac. Vino a ser, ya les lo dije, siervo y no servidor. Y aquí les muestro los pasajes. Y respondió Abraham en Génesis 22, 8. Y si respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando iban a sacrificar ahí, cuando Isaac llevaba la madera hacia el monte, le preguntó a su padre, Padre, ¿dónde está el becerro? Porque realmente el becerro iba a ser Isaac. Pero la respuesta de Abraham fue, Dios proveerá el cordero. Y sí lo proveyó. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 22, del 11 al 14, dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, JHVH, proveerá. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser. Entonces, JHVH, Jesús, el Padre proveyó a Jesucristo para nuestra salvación. Él es nuestro becerro. Y en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En Génesis 22, del 11 al 14, lo que hay es que Abraham, cuando iba con el cuchillo a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le habló desde el cielo y le dijo, Abraham, no lo hagas. Y porque ya conozco que eres obediente. Y entonces Abraham llegó y miró hacia un lado y encontró un carnero enredado en los cuernos. Entonces sacrificó. ¿Cierto? Por eso Abraham dijo, y llamó a Abraham el monte de aquel, JHVH proveerá. Eso que realmente proveyó el Señor es a Jesucristo. Ok. Ok, vamos acá. El tercer ser viviente es como el del águila. El tercero es el del... no sé, Lucas, el del hombre. Entonces, Jesús es la simiente de la mujer de la tribu de Judá. Nacimiento de Jesús. En Lucas 2:7 dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí nos aclaran, Jesús o sea, Jesús se hizo completamente hombre, tanto así que nació como nacemos todos. Aquí nos muestra la genealogía de María. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y más adelante dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, llega hasta Adán porque Jesús es el hijo del hombre. Cristo es la simiente de la mujer. Y YHWH, eso está en Génesis 3 del 14 al 15. Y YHWH, Dios dijo a la serpiente, ay, no me alcanzó el tiempo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Jesús fue el que venció. ¿Sí? Así como Jacob significa, Lucas está relacionado, el ser viviente del hombre está relacionado con Israel, porque es el que venció. Así Jesús venció a Satanás. Jesús, el hombre ganador. En Génesis 22:38 dice, y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y aquí vamos por el águila, que estamos representando a Abraham. Entonces dice, es la simiente de Abraham, la relación con Jesús, tiene un don profético. El águila en el cielo nos está hablando, las águilas son los seres que más ven a distancia, ¿sí? Seres vivos, no hay otro ser vivo que pueda ver más a distancia que un águila. Y cuando dice que está volando, entonces imagínate, puede sobrevolar y puede ver todo,
sea, eso nos está hablando de visión profética. Entonces dice, y Yahshua dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces la visión del águila que Dios le dio a Abraham para que viera todo, para que nos viera a todos nosotros, mis amados. O sea, es la visión profética. Bueno, esta es la aplicación a la anterior tabla. Dice, Dios nos hizo reyes. Antes que de ser seres humanos, Dios nos hizo reyes. A todos los hijos de Dios. Listo. Antes de ser humanos, somos siervos. Así como Jesús. Recuerden, primero es el león, luego el becerro y luego el hombre. Entonces, esa es la aplicación de la tabla también para nosotros. Primero somos reyes. Nos hacemos como somos reyes, Dios nos hace reyes al hacernos hijos, porque es obvio, Él es un rey, que somos nosotros, pues reyes, ¿cierto? Le ayudamos a Él a reinar. Y yo tengo, no es solamente deducción, hay textos donde dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y más adelante se los leo. Entonces nosotros nos hacemos becerros, nos hacemos siervos, y antes de ser humanos somos siervos, nuestros deseos, sueños deben someterse al servicio a Dios. O sea, más que yo decir como mujer que deseo, debo primero ser sierva del Señor. Y dejar que los deseos de Él primen sobre mis deseos humanos. Eso no significa que no tenga deseos. Sí, pero eso no significa que mis deseos van a ir por encima de lo que tengo que hacer. Entonces Dios decide nuestro estado civil, lugar de residencia, profesión. Solo de esta manera glorificaremos a Dios, que es el águila, ¿cierto? Que es como la visión del águila. Esa es la aplicación que le encuentro como a esta tabla para nosotros. Nos llamaría contaminación porque Él mismo dijo, entonces mañana empiezo con eso y ya sigo con el capítulo 5 que tocaría para mañana con la gracia del Señor. Puede que mañana no les envíe video porque preparar el video en sí, o sea, preparar el tema me gasta mucho tiempo. Entonces puede que sí, puede que no me dé tiempo. No me voy a desgastar más allá de lo que puedo hacer, pero la idea sí estoy preparando, ¿sí? Si no les envío temas porque es preparación y es difícil. O sea, me desgasta mucho. Usted no sabe cuántas horas le invierto yo a esto para crear esto. Muchísimo. Es muy difícil. En cambio, cuando yo les doy otro tema diferente, yo ese tema lo hago muy rápido. Yo simplemente leo el tema. O sea, lo que yo me desgasto es lo que me pongo el computador y leo el tema, y lo que les predico a ustedes, media hora, 20 minutos, eso es lo que desgasto preparando ese tema, nada. O sea, derecho, pero esto sí me desgasta mucho tiempo. Entonces, por eso me excuso si mañana de pronto no publico video, porque si no me da, no me da. Pero sí quiero que sepan que sí continúo estudiando el libro, y que sí, con la gracia de Dios, le voy a seguir poniendo libros, poniendo videos, pero ojalá mañana pudiera, pero si no puedo, pues espero pasado mañana sí. Bueno, mis amados, gracias por haberme acompañado. Espero que Dios los bendiga mucho y que este tema sea de mucha bendición para